Existe un laboratorio secreto dentro de usted, un espacio interior, donde cada evento del mundo exterior es recibido, analizado y finalmente transformado. En este laboratorio, usted es el químico en jefe. Cada día llegan a su mesa de trabajo compuestos puros y neutros. Una palabra de un colega, un correo electrónico inesperado, el gesto de un ser querido, el silencio al otro lado del teléfono. Estos eventos, en su estado original, son como el agua destilada, inodoros, incoloros, insípidos. No tienen el poder inherente de perturbarlo, de la misma manera que el agua no tiene el poder inherente de envenenar. Sin embargo, al final del día, a menudo nos sentimos intoxicados, con la paz interior corroída y la mente en un estado de agitación. La pregunta que debemos hacernos no es qué nos ha sucedido, sino qué hemos añadido nosotros a lo que ha sucedido. La respuesta yace en un hábito sutil pero devastador, una costumbre tan arraigada que opera en la sombra de nuestra conciencia. El hábito de contaminar la realidad. Somos nosotros quienes en ese laboratorio mental tomamos los eventos puros y les añadimos el veneno de nuestro juicio. Un correo escueto de nuestro jefe no es solo un correo, se convierte en una prueba de nuestra inminente desgracia laboral. Una crítica constructiva no es solo una opinión, se transforma en una sentencia sobre nuestra incompetencia fundamental. Un cambio de planes de un amigo no es un simple ajuste logístico. Es una afrenta personal, una señal de desprecio. Sin darnos cuenta, hemos permitido que una reacción instantánea, un juicio precipitado, secuestre nuestra calma y arruine nuestro día sin nuestro permiso explícito. Esta es la raíz de una tiranía autoimpuesta. El gran filósofo estoico Epicteto, un hombre que conoció la esclavitud y la libertad, nos legó la clave maestra para desmantelar esta tiranía hace casi 2 milenios. En una de sus sentencias más penetrantes, declaró: «No nos perturban los hechos, sino los juicios que hacemos sobre los hechos». Le pido que no lea esto como una simple cita inspiracional, sino que la absorba como una ley fundamental de la física emocional. La fuente de su ansiedad, su ira o su tristeza no se encuentra en el mundo externo, no está en la economía, no está en las acciones de los demás, no está en las circunstancias, está única y exclusivamente en la historia que usted se cuenta a sí mismo sobre esas cosas. Esta es la anatomía de nuestro sufrimiento. Un evento externo neutro más un juicio interno tóxico. Esta verdad es profundamente contraintuitiva y para muchos difícil de aceptar, porque nos despoja del consuelo de ser víctimas. Nos obliga a confrontar una revelación asombrosa. El 99% de nuestro sufrimiento no es real en el sentido objetivo, es autogenerado. El evento en sí mismo, despojado de nuestra interpretación, es mudo. Una tormenta no es mala, simplemente es. La opinión de otra persona no es la verdad. Es simplemente una colección de sus propios pensamientos y prejuicios. El veneno, la carga emocional, la narrativa de desastre o de ofensa, la añadimos nosotros. Reconocer esto es el primer paso para reclamar el poder que hemos cedido inconscientemente. Es entender que si nosotros somos la fuente del veneno, también podemos ser la fuente del antídoto. Caemos en esta trampa debido a un error mental común que la psicología moderna llama fusión cognitiva. Este término describe el proceso por el cual nos fusionamos con nuestros pensamientos, creyendo que nuestra primera impresión emocional es la verdad absoluta e incuestionable del evento. Si sentimos una punzada de ansiedad al leer un mensaje, asumimos que el mensaje es inherentemente amenazante. Si sentimos una oleada de ira ante una acción, damos por sentado que esa acción fue malintencionada. No hay espacio para la duda.
No hay una pausa para la deliberación. El pensamiento, la emoción y la realidad se colapsan en una sola cosa, y nosotros quedamos atrapados en esa efusión, reaccionando a nuestras propias creaciones mentales como si fueran hechos objetivos del universo. Para romper este ciclo, debemos adoptar la imagen de poder del químico mental. Imagine que se pone su bata de laboratorio, se acerca a su mesa de trabajo interior y observa el próximo evento que llega. Su tarea como químico mental no es reaccionar, sino analizar. Es aprender a ejecutar el arte de la separación, aislar el evento puro, el compuesto neutro, de su propio juicio tóxico, el aditivo venenoso que usted está a punto de introducir. Antes de permitir que la emoción lo inunde, usted hace una pausa y se pregunta: ¿qué ha ocurrido realmente despojado de mi historia? ¿Y cuál es la historia que estoy empezando a construir sobre ello? Este acto de separación consciente es el fundamento de la paz interior. Tomemos un ejemplo concreto. Su jefe entra en la oficina, pasa por su lado sin saludar y con el ceño fruncido. El evento puro es: una persona caminó de un punto A a un punto B con una expresión facial específica y sin emitir un saludo. Eso es todo. Es un dato observable, neutro, casi matemático, pero el químico no entrenado inmediatamente comienza a mezclar sustancias. Añade el juicio: está enfadado conmigo. Luego, una segunda capa: debe ser por el informe que entregué ayer. Y una tercera: sabía que no era lo suficientemente bueno. Mi puesto está en peligro. En cuestión de segundos, un evento neutro ha sido contaminado hasta convertirse en una catástrofe personal que genera ansiedad y miedo durante todo el día. El químico mental, por otro lado, detiene el proceso. Observa el evento puro: mi jefe ha pasado sin saludar, y en lugar de añadir un juicio, añade una pregunta: ¿existen otras interpretaciones posibles? Quizás durmió mal, quizás recibió una mala noticia personal, quizás está concentrado en una reunión importante y ni siquiera ha reparado en mi presencia. Quizás su expresión no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Al hacer esto, el químico no niega la realidad, la enriquece, abre el abanico de posibilidades y se niega a aceptar la primera interpretación negativa como la única verdad. Mantiene el compuesto en su estado puro, sin añadir el veneno de la suposición. Si este enfoque resuena contigo, si sientes que esta es una herramienta que puede devolverte la calma, te invito a suscribirte al canal y a pulsar el botón de me gusta para que esta filosofía llegue a más personas que la necesiten. Este proceso de contaminación de la realidad no es un fallo personal, sino una herencia de nuestro cerebro evolutivo, diseñado para detectar amenazas y sacar conclusiones rápidas para sobrevivir. Pero en el mundo moderno, este mecanismo a menudo se vuelve contra nosotros. Ya no nos enfrentamos a depredadores en la sabana, sino a correos electrónicos ambiguos, a comentarios en redes sociales y a las complejidades de las relaciones humanas. Nuestro sistema de alarma, que antes nos salvaba la vida, ahora se dispara ante amenazas imaginarias, fabricadas por nuestros propios juicios, inundando nuestro sistema con el estrés y la ansiedad que deberían reservarse para peligros reales e inminentes. La práctica estoica, por lo tanto, es un reentrenamiento deliberado de la mente. Es un acto de rebelión contra nuestros propios instintos automáticos. Requiere una vigilancia constante, una especie de centinela interior que examina cada pensamiento que surge en respuesta a un evento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, hablaba constantemente consigo mismo en sus meditaciones, recordándose separar el hecho de la opinión. Se decía a sí mismo: te han dicho que alguien ha hablado mal de ti. Esto es lo que te han dicho, pero no te han dicho que te haya hecho daño. Esta es la disciplina en acción. Es el trabajo diario
de limpiar las lentes de nuestra percepción para ver el mundo como es, no como nuestro miedo o nuestro ego nos dicen que es. Piense en la cantidad de energía que consume cada día, reaccionando a sus propias contaminaciones, la energía gastada en preocuparse por lo que alguien quiso decir con su comentario, la paz perdida al asumir la peor intención detrás de una acción, el tiempo robado por la ansiedad que nace de un escenario catastrófico que usted mismo ha escrito, dirigido y protagonizado en su mente. Toda esa energía, toda esa vitalidad se desperdicia en una lucha contra fantasmas, contra ficciones que hemos creado y luego hemos confundido con la realidad. Liberar esa energía es posible, pero requiere que dejemos de ser actores en nuestros propios dramas y nos convirtamos en observadores objetivos de los hechos. El primer paso práctico para convertirse en un químico mental es la pausa. La pausa es el espacio que creamos entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder. Cuando ocurra el próximo evento que normalmente le perturbaría, una llamada perdida, un tono de voz brusco, una crítica, su primer acto de poder es no hacer nada, respirar, crear una distancia de apenas 1 o 2 segundos. Ese breve intervalo es su laboratorio. Es el momento en que puede elegir conscientemente si va a contaminar el evento con un juicio tóxico o si va a observarlo en su estado puro y decidir cómo responder con sabiduría y calma. Una vez que ha creado esa pausa, la segunda herramienta es el cuestionamiento socrático. Hágase a sí mismo preguntas rigurosas, como un detective que investiga una escena. Pregúntese, ¿cuál es el hecho objetivo aquí, desprovisto de toda interpretación? Luego, ¿cuál es la primera historia que mi mente está creando sobre este hecho? Y la más importante de todas, ¿es esta historia la única verdad posible o existen otras explicaciones alternativas y menos dañinas? Este simple interrogatorio interno disuelve la fusión cognitiva. Le permite ver su juicio no como la realidad, sino como lo que es. Una hipótesis, una de muchas posibles y a menudo la menos probable. Este hábito de contaminar la realidad es la razón por la que 2 personas pueden experimentar exactamente el mismo evento y tener reacciones diametralmente opuestas. Uno puede ser despedido de su trabajo y verlo como una catástrofe que define su fracaso. Otro puede ser despedido y verlo como una oportunidad para reevaluar su carrera y encontrar un camino más alineado con su propósito. El evento, la pérdida del empleo, es el mismo, es neutro. La diferencia abismal en el sufrimiento o en la oportunidad no reside en el evento, sino en el juicio, en la narrativa que cada individuo elige añadir a ese hecho. Su paz no depende de lo que le sucede, sino de la calidad de su química mental. La sociedad moderna, con su énfasis en la reacción inmediata, el juicio rápido y la opinión constante, es un campo de entrenamiento para la contaminación de la realidad. Las redes sociales nos enseñan a formar juicios sobre personas y eventos complejos en una fracción de segundo. El ciclo de noticias de 24 horas nos condiciona a reaccionar con miedo o indignación ante cada titular. Hemos sido condicionados para ser químicos descuidados, mezclando venenos sin pensar, y luego nos preguntamos por qué nos sentimos constantemente ansiosos, ofendidos o abrumados. Romper con este condicionamiento es un acto revolucionario de soberanía personal. Adoptar la perspectiva del químico mental no significa volverse frío o indiferente. No se trata de suprimir las emociones, sino de asegurarse de que nuestras emociones sean respuestas a la realidad, no a nuestras ficciones sobre ella. Sentir tristeza ante una pérdida real es humano y saludable. Sentir miedo ante un peligro real es adaptativo.
pero sentir ansiedad paralizante por una catástrofe que solo existe en su imaginación es una forma de autotortura. La meta del estoico no es dejar de sentir, sino dejar de sufrir innecesariamente. Es alinear nuestras respuestas emocionales con la verdad objetiva de los acontecimientos. Piensa en su mente como un jardín. Cada evento externo es una semilla. El juicio que usted hace sobre ese evento es el agua y el suelo que le proporciona. Si su juicio es de miedo, resentimiento o catastrofismo, usted está regando la semilla con veneno, y lo que crecerá serán las malas hierbas de la ansiedad y la amargura. Si por el contrario, su juicio es de aceptación, objetividad y perspectiva, usted está nutriendo la semilla con agua limpia, y lo que crecerá será la serenidad y la sabiduría. Usted es el jardinero. Usted decide con qué riega cada semilla que llega a su mente. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Esta práctica requiere humildad, la humildad de admitir que nuestra primera reacción puede estar equivocada, la humildad de reconocer que no somos lectores de mentes y que no podemos conocer las intenciones o los pensamientos de los demás. El ego es el químico que se cree infalible, el que insiste en que su primera interpretación es siempre la correcta, el que prefiere tener la razón a tener paz. La sabiduría estoica nos invita a sacrificar la certeza del ego en el altar de la tranquilidad. Nos pide que abracemos el no lo sé como una posición de poder, liberándonos de la carga de tener que juzgarlo todo instantáneamente. Considere la libertad que se obtiene al aplicar este principio en sus relaciones personales. ¿Cuántos conflictos, cuántas discusiones y resentimientos nacen de una interpretación errónea, de un juicio precipitado sobre las intenciones del otro? Al practicar la separación entre el hecho y el juicio, usted le concede al otro el beneficio de la duda. Se da a sí mismo el regalo de la calma. En lugar de reaccionar a la historia que ha inventado, puede optar por preguntar, por clarificar, por buscar entender antes de juzgar. Esto no solo preserva su paz interior, sino que transforma radicalmente la calidad de sus interacciones humanas. La aplicación de esta enseñanza estoica es, en esencia, un acto de profunda autocompasión. Al negarse a contaminar la realidad con juicios tóxicos, se está protegiendo del sufrimiento autoinfligido. Se está tratando a sí mismo con la misma racionalidad y cuidado que ofrecería a un buen amigo que está sacando conclusiones precipitadas. Usted se convierte en su propio mentor, en su propio guía sereno, recordándose suavemente: eso es solo un juicio, no el hecho en sí. No tienes por qué aceptarlo, no tienes por qué sufrir por él. Este diálogo interno es el antídoto que neutraliza el veneno en tiempo real. Es crucial entender que esta habilidad no se adquiere de la noche a la mañana. Es una asquesis, una práctica diaria, como fortalecer un músculo. Habrá días en que reaccione automáticamente, en que se encuentre a sí mismo ahogado en una historia que ha creado. No se castigue por ello, simplemente nótelo. Cada vez que se da cuenta de que ha contaminado un evento, ha logrado una pequeña victoria. La conciencia es el primer y más importante paso. Con cada acto de conciencia debilita el hábito de la reacción y fortalece el músculo de la observación sabia. El objetivo no es la perfección, sino el progreso constante. El mundo no va a dejar de presentarle eventos ambiguos, acciones inesperadas o palabras que pueden ser malinterpretadas. La vida seguirá siendo un flujo constante de compuestos neutros que llegan a su laboratorio mental. La esperanza de un mundo perfectamente predecible y agradable es una fantasía que garantiza la frustración. La verdadera esperanza, la verdadera fuente de poder, reside en saber que, sin importar qué compuesto llegue a su mesa de trabajo, usted posee la habilidad
y la sabiduría para no contaminarlo. Su paz no depende de que el mundo cambie, sino de que usted domine su química interior. Si sientes que estas palabras te han ofrecido una nueva perspectiva, te animo a compartir este video con alguien que pueda estar luchando con la carga de sus propios juicios. La trampa final en este proceso es creer que analizar un evento negativamente es una forma de preparación o protección. Creemos que al imaginar el peor escenario, de alguna manera lo estamos controlando o nos estamos preparando para él. Pero esto es una ilusión. Lo que realmente estamos haciendo es vivir el sufrimiento de ese peor escenario por adelantado, a menudo sin que éste llegue a materializarse. Es como pagar los intereses de una deuda que quizás nunca se adquiera. El químico mental sabe que la verdadera preparación no es la preocupación ansiosa, sino el mantenimiento de una mente clara y serena, lista para enfrentar lo que sea que la realidad presente, no lo que la imaginación invente. Por lo tanto, la tarea que tenemos ante nosotros es monumental y a la vez increíblemente simple. Se resume en vigilar la puerta de nuestra mente. Cada vez que una impresión, un evento externo, llama a la puerta, debemos examinarla antes de dejarla entrar. Debemos preguntarle, ¿eres el hecho en sí o eres un juicio sobre el hecho? Si es solo un juicio, especialmente uno negativo y no verificado, tenemos el derecho y la responsabilidad de no dejarlo pasar, de no permitir que se instale en nuestra ciudadela interior y la envenene desde dentro. Esta es la práctica de la libertad estoica. Al final, dominar el hábito de no contaminar la realidad nos lleva a una profunda paz, una ataraxia o tranquilidad del alma que los estoicos tanto valoraban. Es la paz que proviene de saber que muy pocas cosas externas tienen el poder de perturbarnos. Es la serenidad de caminar por el mundo, sabiendo que nuestra calma no está a merced de un correo electrónico, de la opinión de un extraño o de un cambio de planes. Es la fortaleza de una mente que ha aprendido a ver la verdad desnuda de los acontecimientos y que ha elegido conscientemente no añadirle ningún veneno. Este es el poder del químico mental. Este es el poder que reside ahora mismo dentro de usted. Recordemos que el universo es indiferente a nuestras preferencias. Los eventos simplemente ocurren, siguiendo una cadena de causa y efecto que se extiende mucho más allá de nuestro control o comprensión. Insistir en que la realidad se amolde a nuestros deseos es la receta para una frustración perpetua. La verdadera maestría no reside en cambiar los eventos, sino en cambiar la lente a través de la cual los percibimos. Al purificar nuestros juicios, no cambiamos el mundo, pero sí transformamos nuestra experiencia del mundo, que es, en última instancia, lo único que realmente poseemos y podemos gobernar. Es el único dominio donde nuestra soberanía es absoluta. Este entrenamiento mental se asemeja al de un atleta. Un atleta no espera sentirse inspirado para entrenar, se adhiere a una disciplina. De la misma manera, no podemos esperar a sentirnos tranquilos para practicar la objetividad. Debemos practicar la objetividad, especialmente en los momentos de pequeña irritación, para construir la fuerza que necesitaremos en los momentos de gran adversidad. Cada pequeña molestia diaria, el tráfico, una cola lenta, un comentario descuidado, es una oportunidad de entrenamiento, es un sparring con la realidad que nos prepara para los verdaderos combates de la vida, fortaleciendo nuestra capacidad de separar el hecho del juicio. Una de las formas más poderosas de contaminación es cuando aplicamos juicios tóxicos no a eventos externos, sino a nosotros mismos. Revivimos un error pasado y lo contaminamos con el juicio de «soy un fracaso». Experimentamos un revés y lo envenenamos con la narrativa de «nunca tendré».
Éxito. El químico mental debe ser especialmente vigilante con estos juicios internos. Debe aprender a observar sus propios errores y debilidades como hechos neutros. Cometí un error en esta tarea, sin añadir la capa tóxica y paralizante de la autocrítica destructiva. La autoaceptación objetiva es una de las formas más elevadas de esta práctica. Séneca, otro de los grandes estoicos, nos recuerda que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esta es una descripción perfecta del proceso de contaminación. El evento real rara vez es tan doloroso como la espiral de pensamientos, miedos y catástrofes que construimos a su alrededor. La imaginación, cuando no está gobernada por la razón, se convierte en nuestra propia cámara de tortura personal. El trabajo del químico mental es, por tanto, el de un guardián de la imaginación, asegurándose de que ésta sirva para la creatividad y la solución de problemas, no para la fabricación de sufrimiento innecesario. La belleza de este principio es su universalidad. No requiere dinero, estatus o recursos externos. Es una herramienta democrática disponible para todo ser humano, en cualquier circunstancia. Un prisionero en una celda puede practicarlo, como lo hizo Epicteto. Un emperador en su palacio puede practicarlo, como lo hizo Marco Aurelio. Su laboratorio mental viaja con usted a todas partes. En el silencio de su mente, usted siempre tiene la opción de hacer una pausa, de cuestionar su juicio y de elegir la serenidad sobre la perturbación. Esta libertad interior nadie se la puede arrebatar. Es importante notar cómo este hábito se alimenta a sí mismo. Un juicio negativo genera una emoción negativa. Esa emoción, a su vez, predispone a la mente a generar más juicios negativos, creando un círculo vicioso. Si usted juzga que su mañana ha sido terrible, es mucho más probable que interprete el resto de los eventos del día a través de esa lente negativa. Romper el ciclo requiere un acto de voluntad consciente. Requiere introducir un juicio deliberadamente objetivo o incluso compasivo para cambiar la química emocional del momento y evitar que la espiral descendente gane impulso. No subestime el poder de su lenguaje interno. Las palabras que usa para describir un evento a sí mismo dan forma a su realidad emocional. Cambiar esto es un desastre por esto es un desafío inesperado. No es un simple juego de semántica, es un cambio fundamental en la química mental. La primera frase es un juicio que invita a la desesperación. La segunda es una descripción objetiva que invita a la acción y la resiliencia. Preste atención a su monólogo interior. Hable consigo mismo como lo haría un mentor sabio, no como un crítico implacable. La práctica de la descripción objetiva es un ejercicio poderoso. Cuando se enfrente a una situación que le perturbe, intente describirla en voz alta o por escrito, utilizando el lenguaje más simple y factual posible, como si fuera un informe científico. La persona X dijo las palabras y en el tono de voz Z. Recibí un documento que indica el final de mi contrato laboral. Al despojar al evento de todo adjetivo dramático y toda interpretación, a menudo se revela lo pequeño e inofensivo que es el hecho puro, y lo grande y amenazante que era el juicio que habíamos construido a su alrededor. Este enfoque no niega la existencia de eventos genuinamente trágicos o dolorosos. La pérdida, la enfermedad y la injusticia son partes ineludibles de la condición humana. Sin embargo, incluso en las circunstancias más oscuras, el principio estoico sigue siendo válido. Una cosa es el dolor limpio de una pérdida y otra muy distinta es el sufrimiento secundario que añadimos con juicios como «esto nunca debería haber pasado» o «mi vida está acabada». El estoicismo nos enseña a sobrellevar el dolor inevitable con dignidad, sin multiplicarlo con historias tóxicas que solo aumentan nuestra carga. La consecuencia final de vivir como un químico mental es un profundo sentido de empoderamiento.
Cuando uno se da cuenta de que la mayor parte de su agitación emocional no es algo que le pasa, sino algo que hace, se produce un cambio sísmico. Deja de ser una hoja a merced de los vientos de las circunstancias y se convierte en el navegante de su propia nave. Comprende que, si bien no puede controlar el viento ni el mar, siempre tiene el control sobre el timón de su mente. Esta comprensión es la verdadera fuente de la fortaleza inquebrantable. Imagine su vida dentro de un año si practicara este principio diligentemente. Imagine la cantidad de discusiones inútiles que evitaría, la cantidad de horas de ansiedad que se ahorraría, la calma con la que podría enfrentar los desafíos profesionales y personales. No se trata de una transformación mágica, sino del resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones conscientes. La decisión de no contaminar la realidad, la decisión de proteger su paz interior, la decisión de ser el dueño de sus propios juicios. Esta visión no es una fantasía, es una posibilidad real que se construye con la práctica diaria. La resistencia a esta idea a menudo proviene del miedo a perder nuestra ventaja. Algunos creen que la preocupación es necesaria para el éxito, que la indignación es necesaria para la justicia, o que la ansiedad es el precio de la ambición. Los estoicos argumentarían lo contrario. Es la mente clara, serena y objetiva la que toma las mejores decisiones. Es el alma tranquila la que tiene la energía para actuar con eficacia en el mundo. La agitación emocional no es un combustible, es una fuga de energía que nos deja agotados y menos capaces de enfrentar los desafíos de la vida. En sus relaciones, esta práctica es un regalo de generosidad. Al negarse a aferrarse a su primer juicio sobre las acciones de otra persona, le está ofreciendo espacio. Espacio para explicarse. Espacio para ser humano y cometer errores. Espacio para que sus intenciones sean diferentes de las que usted asumió. Esta generosidad interpretativa reduce el conflicto y fomenta una conexión más profunda y auténtica, basada en la comprensión en lugar de la suposición. Es una forma de aplicar el amor y la caridad en el nivel más fundamental de la interacción humana. El mundo seguirá gritando, intentando provocar una reacción. Los algoritmos seguirán optimizándose para secuestrar su atención con indignación y miedo. La presión social para tener una opinión instantánea, sobre todo, no desaparecerá. En medio de todo, este ruido, su capacidad para mantener la objetividad de su laboratorio mental, es su santuario, es su ciudadela interior. Protegerla no es un acto de pasividad, es el acto de resistencia más radical en el mundo moderno. Es declarar que su paz interior no está en venta. Piense en la última vez que se sintió profundamente perturbado. Rastree la emoción hasta su origen. ¿Fue el evento en sí mismo o fue la historia que se contó sobre él? ¿Fue el comentario de esa persona o fue su juicio de que ese comentario era un ataque a su valía? Sea honesto en su investigación. Al realizar esta arqueología emocional, casi siempre descubrirá la huella de su propio juicio como el verdadero culpable. Cada vez que hace este descubrimiento, se vuelve un poco más libre. La contaminación de la realidad también nos roba el presente. Cuando nuestra mente está ocupada construyendo narrativas tóxicas sobre eventos pasados o futuros, no estamos disponibles para la vida que se desarrolla aquí y ahora. Nos perdemos la belleza simple de un momento, la conexión con un ser querido, la oportunidad de actuar con eficacia, porque estamos atrapados en el teatro de nuestra propia mente. Purificar nuestros juicios no solo nos devuelve la paz, nos devuelve al único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. Este no es un llamado a la apatía o a la inacción. Por el contrario, es un llamado a la acción inteligente. Cuando dejamos de gastar nuestra energía luchando contra nuestras propias ficciones,
mentales, liberamos una inmensa cantidad de recursos para actuar en el mundo real. Una mente libre de la contaminación de juicios tóxicos puede ver los problemas con más claridad, analizar las opciones con más objetividad y actuar con más propósito y determinación. La serenidad no es el opuesto de la acción, es su fundamento. La práctica del químico mental es, en última instancia, un acto de respeto por la verdad. Es el reconocimiento de que la realidad es lo que es, independientemente de nuestros sentimientos al respecto. Es la disciplina de alinear nuestra mente con esa verdad, en lugar de intentar torcer la verdad para que se ajuste a nuestras reacciones emocionales. Esta lealtad a la realidad, por encima de nuestro propio drama interno, es una de las marcas distintivas de un carácter sabio y maduro. La sociedad a menudo nos anima a confiar en nuestro instinto, pero a menudo confundimos nuestro instinto con nuestra primera reacción emocional, que suele estar cargada de prejuicios y miedos pasados. El sabio estoico confía en algo más profundo, su facultad de la razón. No descarta la emoción, pero la somete al escrutinio de la lógica y la objetividad antes de actuar en consecuencia. Aprende a distinguir entre la intuición genuina y el ruido de un juicio precipitado y contaminado. Cuando observamos a las personas que admiramos por su calma y su resiliencia, a menudo descubriremos que han dominado, intuitiva o deliberadamente, este mismo principio. No es que no enfrenten dificultades, es que han dejado de añadir sufrimiento innecesario a esas dificultades. Han aprendido a tratar con los hechos, no con sus propias historias de terror sobre los hechos. Han dominado el arte de mantener su laboratorio mental limpio y ordenado, sin importar el caos que reine fuera. No se desanime por la dificultad de esta tarea. Durante décadas ha practicado el hábito de la contaminación. Es natural que deshacerlo requiera tiempo y esfuerzo. Sea paciente y persistente consigo mismo. Celebre cada pequeño éxito, cada momento en que logre crear una pausa y cuestionar un juicio. Cada uno de esos momentos es un ladrillo que coloca en la construcción de su fortaleza interior, una fortaleza que con el tiempo se volverá inexpugnable. Recuerde la metáfora del químico. Su mente es un espacio sagrado de transformación. Los eventos del mundo son solo los ingredientes crudos. Usted tiene el poder de decidir si los mezclará con el veneno de la ira, el miedo y el resentimiento, creando una poción que corroe su propia alma, o si los analizará con la claridad de la razón, la aceptación de la realidad y la sabiduría de la perspectiva, creando un elixir de paz y serenidad. La elección es siempre suya. En resumen, la mayor parte de nuestro sufrimiento no es infligido por el mundo, sino fabricado dentro de nuestra propia mente. Nace del hábito de tomar eventos neutros y contaminarlos con nuestros juicios tóxicos e instantáneos. Epicteto nos dio el antídoto hace 2 milenios. Recordar que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Al adoptar la mentalidad del químico mental, podemos aprender a separar los hechos de la ficción, a observar la realidad sin añadirle nuestro veneno y a cultivar una paz interior que no dependa de las circunstancias externas. La vida que se abre ante usted cuando domina esta habilidad es una vida de profunda libertad y resiliencia. Es una vida en la que las pequeñas irritaciones pierden su poder sobre usted. Es una vida en la que enfrenta los grandes desafíos con una mente clara y un corazón tranquilo. Es despertar cada mañana sabiendo que, sin importar lo que el día traiga, usted posee la herramienta fundamental para proteger su bien más preciado, su paz interior. Ya no es una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de su propia serenidad. Por lo tanto, le dejo con un desafío práctico.
Durante las próximas 24 horas, conviértase en un vigilante de su laboratorio mental. Su única tarea es atrapar un solo caso de contaminación, un solo momento en el que note que está añadiendo un juicio tóxico a un evento neutro. No tiene que hacer nada más que notarlo. Observe el hecho puro y observe la historia que estaba a punto de añadir. En ese simple acto de observación consciente, habrá dado el primer y más poderoso paso en el camino para reclamar su paz. Comente abajo la palabra que más resonó con usted en esta reflexión. Dé un me gusta si este mensaje le ha sido de utilidad y compártalo para que esta sabiduría pueda fortalecer a otros. Nos vemos en la próxima reflexión.